La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria no específica en el sentido de que puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Sin embargo, las regiones más frecuentes afectadas son ilioterminal y colon proximal, pero puede afectar cualquier parte. Y usualmente la enfermedad es por parches, no es una enfermedad continua como en la rectocolitis ulcerosa, sino que tiene parches de concentración de enfermedad y de inflamación. Los pacientes con enfermedad de Crohn, aproximadamente el 15%, la enfermedad se limita al colon. Puede afectar incluso a todo el colon, imitando a la rectocolitis ulcerosa, o solo a segmentos del colon. Sin embargo, en este video nos vamos a enfocar solo en la colitis por Crohn. En cuanto a la epidemiología, tiene picos de incidencia similares a la rectocolitis ulcerosa, pacientes jóvenes entre 20 y 30 años y pacientes de su sexta década, entre los 50 y 60 años. Esos dos picos. También está asociado a pacientes de ascendencia judía y que provengan de países escandinavos, de Escocia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Se ha asociado el 65% de las biopsias con Mycobacterium paratuberculosis y también hay una asociación estadística entre el consumo de anticonceptivos orales y el hábito tabáquico. Tampoco se conoce la causa exacta de cómo ocurre esta enfermedad, al igual que en la colitis ulcerosa. En cuanto a la patología y el aspecto macroscópico del intestino, vamos a encontrar una apariencia que se conoce como empedrado, que es esta que se ve una vez resecado el intestino. Y aquí lo podemos ver en la endoscopia, cómo aparece la inflamación del intestino y usualmente puede afectar incluso todo el colon, pero usualmente lo que es patoneumónico es que es por partes. Y de manera microscópica vamos a ver granulomas no necrotizantes en la mucosa y vamos a ver agregados linfoides de inflamación transmural. En la enfermedad de Crohn, los síntomas son variables dependiendo de si la enfermedad está leve o iniciando o si es severa. Puede ser incluso fulminante. La triada característica es dolor abdominal, diarrea crónica y pérdida de peso. Sin embargo, se pueden asociar otros síntomas como anorexia, fiebre, úlceras y aftas orales y enfermedad anal, que entre ellas se incluyen las fístulas, las fisuras, la estenosis y la erosión del anodermo. Entonces, si vemos un paciente que tiene síntomas de colitis y enfermedad anal, debemos de sospechar o es altamente sugestivo de enfermedad de Crohn. Además de ello, quiero hacer una aclaratoria estadística que nos puede servir para orientar el diagnóstico, que es que siempre en la rectocolitis ulcerosa va a haber implicación del recto. En cambio, en la enfermedad de Crohn, 50% o menos de los pacientes tienen afectación rectal. Entonces eso nos puede servir para hacer un correcto diagnóstico. El diagnóstico para la enfermedad de Crohn se realiza haciendo conjunción y un buen balance de los parámetros clínicos que presenta el paciente, endoscópicos y radiológicos. La colonoscopia es el método más sensible y específico para hacer el diagnóstico y es variable la presentación del paciente. Les recuerdo que usualmente es en parches, no toda la mucosa está afectada. Sin embargo, puede haber el caso en el que toda la mucosa del colon y el recto esté afectada con edema y friabilidad de la pared y sea una rectocolitis, una enfermedad de Crohn. Por lo que hay que hacer la biopsia para hacer la diferenciación. En etapas tempranas, en la endoscopia, en la enfermedad de Crohn, se pueden visualizar las úlceras aftosas. En cambio, en la enfermedad más avanzada en el tiempo, es clásico observar ulceraciones lineales y estenosis en la luz intestinal. En cuanto al patrón radiológico, es importante resaltar que aquí podemos ver
cómo hay una inflamación transmural del ilion que ocasiona lo que se conoce como el signo de la cuerda. ¿Ok? Que justo se puede ver aquí, como el contraste hace énfasis en que está muy afectado el ilion. Se debe hacer siempre que se sospeche de enfermedad de Crohn una enterografía, ya sea por tomografía computarizada o por resonancia magnética, debido a que nos va a permitir evaluar el estado del intestino delgado, ya que si hay afección del intestino delgado, nos orienta más el diagnóstico hacia enfermedad de Crohn. Ok, ¿cuándo debemos hacer una intervención quirúrgica para mejorar la calidad de vida del paciente? Debemos hacer una intervención quirúrgica cuando la condición sea intratable, cuando haya obstrucción intestinal, absceso intraabdominal, fístulas, colitis fulminante y megacolon tóxico, cuando haya hemorragia masiva, en casos de que sea el diagnóstico de cáncer y en pacientes jóvenes que se vea en las tablas de crecimiento un retardo severo. Debemos recordar que la terapia quirúrgica solo va a ser necesaria cuando la terapia médica no controla los síntomas, porque esta enfermedad no se cura con la cirugía. Y la cirugía también es para corregir las complicaciones y prevenir el desarrollo del cáncer, que si bien no hay tanto riesgo como en la rectocolitis ulcerosa, sí hay riesgo, el riesgo está presente y debe ser considerado. La obstrucción puede ocurrir debido a fibrosis en la enfermedad crónica. ¿Okay? También puede ocurrir en caso de que haya un absceso o un flemón que ocasione un efecto de masa. Continuando con la obstrucción, usualmente en la enfermedad de Crohn es del intestino delgado y el tratamiento inicial incluye la descompresión nasogástrica, la administración de fluidos intravenosos y de esteroides. En caso de que el paciente no responda o se empeore, debemos hacer una resección del intestino afectado y una anastomosis primaria. Y en caso de que sea intestino grueso, pues se debe hacer un estoma en vez de la resección primaria. Como mencionamos anteriormente, estamos repasando o haciendo un breve resumen de las principales indicaciones quirúrgicas en la enfermedad de Crohn y dentro de ellas se encuentra el absceso intraabdominal, que este suele ser diagnosticado vía tomografía computarizada y puede ser drenado de manera percutánea bajo la guía de imagen. Como vemos acá, aquí hay un absceso y en esta imagen se ve como vía percutánea se hace el drenaje y obviamente se le dan antibióticos al paciente. Si el drenaje percutáneo no es factible o el paciente empeora, se debe hacer la laparotomía, drenaje del acceso y resección del intestino involucrado. Las fístulas también son indicación de terapia quirúrgica y el 35% de los pacientes con enfermedad de Crohn tendrán algún tipo de fístula. Puede ocurrir con cualquier órgano intraabdominal y el intestino. Una frecuente es la fístula iliosigmoidea, que debe ser tratada por cirugía y se debe resecar el segmento de intestino que sea primario, es decir, el que esté inflamado. Se debe retirar la fístula y se debe cerrar el tejido secundario que no está inflamado. Puede ser iliosigmoidea o sigmoideo-ileal. En cualquier caso, se debe resecar el tejido que esté inflamado o más afectado. También pueden ser enteroentéricas o enterocólicas y si son asintomáticas no deben ser tratadas de manera quirúrgica. También puede haber fístulas colovesicales o colovaginales. En la imagen tenemos una colovesical, se evidencia porque fíjense que hay salida de contraste hacia la vejiga y también hay aire presente en la vejiga, lo que es patognomónico de una fístula colovesical. Y bueno, debe ser terapia quirúrgica, resección del colon afectado, de la fístula y cierre de la vejiga.
La colitis fulminante es otra indicación de intervención quirúrgica de emergencia. El mismo procedimiento con la rectocolitis ulcerosa, en el sentido de que se debe hacer expansión con fluidos intravenosos cristaloides, se debe hacer terapia antibiótica, terapia con esteroides, se debe llevar a unidad de cuidados intensivos, reposo intestinal, y si el paciente no responde, entre las 48 y 72 horas se debe hacer una colectomía total con ileostomía. El riesgo de cáncer no es tan alto como en la colitis ulcerosa, pero sí está presente, por lo que se debe hacer vigilancia. Se debe hacer vigilancia según las guías, luego de los 7 años de enfermedad, una colonoscopia anual con tomas de biopsia, y en caso de haber displasia, se debe hacer una colectomía total. Y bueno, como les mencioné, hacer énfasis en la colonoscopia anual luego de 7 años de enfermedad. Ok, en cuanto a las operaciones electivas, debemos recordar que esta enfermedad no es como la rectocolitis ulcerosa, que se limita al colon y que haciendo una operación podemos curar al paciente. En este caso, la terapia quirúrgica no es curativa, por lo que en un principio es importante conocer que se debe hacer la resección de suficiente intestino para mejorar los síntomas y corregir las complicaciones. Por ejemplo, en la imagen a la derecha vemos una resección ileocecal y se va a indicar para pacientes con obstrucción severa de ileón terminal, resultando en obstrucción o una perforación, y va a implicar la resección y anastomosis, ¿okay?, tanto del ileón terminal como del ciego, y luego se va a hacer una anastomosis ileocolónica, y es una operación que sin embargo, o sea, es localizada, y de desventaja de todas estas operaciones es que los pacientes van a tener una recidiva quirúrgica, es decir, el 50% en este caso particular va a requerir de una nueva intervención en los próximos 10 años. Para pacientes que, por ejemplo, no tienen afectación anal ni rectal, ¿okay?, la colectomía con anastomosis ileorectal puede ser una opción funcional para ellos, debido a que mantiene la continuidad intestinal. Sin embargo, también luego de este procedimiento, el 50% va a necesitar una prostatectomía en los próximos 10 años. Recuerden que en esta se va a conservar el recto, y pues como la enfermedad de Crohn afecta a todo el intestino, a todo el sistema digestivo, quiero decir, pues es muy probable que vuelva a recidivar la enfermedad y vaya a necesitar otra intervención quirúrgica. Los pacientes que tengan alguna estrechez o obstrucción y no tengan enfermedad rectal ni anal, se puede hacer una resección de ese segmento y una anastomosis primaria. Sin embargo, la desventaja también es que va a haber una necesidad de futuras operaciones debido a recurrencias. Ya exploramos este lado del algoritmo del Savistton de la edición 2020, perdón, la edición de este año. Vamos a explorar el otro lado. Si el paciente tiene severa afectación rectal y perianal, tiene dos opciones en base tanto al estado del paciente y lo que decía el paciente con el médico. Lo más ideal, si el paciente está en buenas condiciones para una operación más larga y más complicada, se hace una colectomía total con prostatectomía interesfinteriana y una ileostomía, por supuesto. Si el paciente no desea hacer la prostatectomía interesfinteriana o está en malas condiciones, se debe hacer una colectomía total con una ileostomía y un Hartmann, que es un cierre de recto.